resolverlo de manera política es lo más revolucionario que se puede hacer en este momento. Correcto. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. Alca, al carajo. Esto lo dijo Hugo Chávez en la cumbre de Mar del Plata en 2005. Y si ustedes se dan cuenta, las cumbres han perdido mucha calidad. El señor Biden ha decidido que Cuba no puede ir a la cumbre junto con Venezuela y Nicaragua, que tampoco pueden ir, pero eso a nosotros no nos importa, porque de mejores lugares nos han votado y nosotros nos hemos ido. Sí, Alca al carajo, y esta cumbre también al carajo de eso y de otras cuestiones que están ocurriendo no en Los Ángeles, sino aquí. Vamos a estar hablando hoy en el podcast de La Tiza, La Pizarra. Sean bienvenidos los que les gusta la pizza y a los que no. Ahora sí. Eso fue muy corto. Bueno, aquí estamos de nuevo en el podcast de La Tiza, que bueno, sale cada vez que se le ocurre. No hay ninguna sistematicidad, esta vez en formato de 2, con Dairon Roque, miembro del Consejo de La Tiza, y con Iramir Rocío, quien les habla. Y quisiéramos empezar hablando sobre unos sucesos. No vamos a empezar hablando sobre la Cumbre de las Américas, de eso vamos a hablar después. Sobre unos sucesos que ocurrieron hace unos días en la Piragua, según describe la prensa de la oposición. Había un culto evangélico y algunos periodistas del medio Tremenda Nota asistieron al culto, y ante unas palabras, algunas declaraciones homófobas que estaba diciendo el pastor que estaba oficiando el culto, bueno, hubo un enfrentamiento, y como dice el titular, culto evangélico termina en acción de reivindicación de los derechos, algo así dicen los titulares. No, pero ese es un titular que tú habrás encontrado muy generoso con la manera en la cual los grupos fundamentalistas describieron lo que pasó. Que a los efectos nuestros y a los efectos del podcast, se me ha olvidado saludar a quienes nos escuchan o quienes nos están viendo, pero que a los efectos nuestros es menos importante como el discurso que han instalado. En realidad, parte de los titulares fueron: miembros de la comunidad LGBTIQ asaltan culto público en la Piragua. Oye, los evangélicos, el fundamentalismo tiene una capacidad para la victimización, siempre son agredidos, ellos no hacen nada. Tiene que ver también con la historia de la cual provienen, ¿no? Esa capacidad de, como tú dices, de revictimizarse. No tengo ningún miedo y no tengo nada en contra de ti. Te lo estoy diciendo porque yo te amo como hermano, yo te amo como amigo. Te lo digo porque te amo. Y yo lo sé. Ustedes interfieren en mi vida. Ustedes interfieren en mi vida. Me separaron de mi madre, me separaron de mi padre. En la iglesia me separaron de mi iglesia. Y si yo hablo aquí de toda la gente aquí dentro de la iglesia que se metió conmigo. Es por supuesto menos importante a los efectos nuestros lo que pasó ahí, porque no estamos aquí para CCI ni para periodismo amarillista. Eso no es asunto nuestro, eso se lo dejamos justo a otras páginas de propaganda que para eso tienen en internet bastante. Yo creo que a nosotros lo que nos puede interesar, lo que nos debería interesar, y ojalá nos estén escuchando gente también con capacidad de decisión, es lo que significa, los síntomas, los signos de lo que pasó ese día en la Piragua, como ensayo general de lo que pudiera ser en las próximas semanas y meses. Yo creo que lo que vimos fue la representación, el ensayo general de un enfrentamiento entre dos posturas que no podemos igualar en lo absoluto, pero que unas buscan afianzar el conservadurismo propio de una manera de ver el mundo, y otras buscan afianzar lo que interpretan como sus derechos en el espacio público. Y en esa confrontación, en esa colisión, fue lo que sucedió allí. Ahí podemos desprender un montón grande de preguntas. Una de ellas es: ¿qué papel le corresponde
al Estado en un país que constitucionalmente se define como un Estado laico para ser de árbitro. No con lo que pasó ese día, sino con lo que en definitiva representan esas posturas a nivel social. Sí, porque aquí hay una ruta crítica, no solo de la relación entre la comunidad LGBT plus y las iglesias, sino del modo en que incluso se involucra el Estado en eso. Porque una de las líneas de discurso que entonces manejan determinados activistas que tienen una posición mucho más confrontacional con el gobierno y mucho más antiestatal es de que el Estado le da espacio a las iglesias, como por ejemplo usar el espacio público de la Piragua, que eso no es una iglesia, eso es un espacio abierto, y ellos no tienen las mismas oportunidades. O sea, sin embargo, el discurso de el equivalente de estos grupos en las iglesias es que el Estado se ha aliado a lo que ellos le llaman el lobby LGBTIQ para atacar sus derechos. Y esto resulta interesante porque tenemos de forma simétrica dos discursos en los cuales uno acusa al otro de ser aliados del Estado, o por lo menos del Estado ser tolerante con las actitudes confrontacionales entre ellos. Y hasta ahora este es un camino pedregoso por el cual tiene que caminar el Estado cubano y quien ahora está en el gobierno para hacer lo que le toca hacer, no solo por mandato constitucional, sino por lo que aspiramos nosotros que suceda en un Estado que se dice socialista de derecho. Eso que tú mencionabas, yo no sé si tendrá que ver también con que los sectores que están en pugna y en lidia, realmente el tipo de praxis política que ejercen los dos, tanto las iglesias fundamentalistas evangélicas como esa zona del activismo LGBT, porque no es tampoco todo el activismo ni es tampoco toda la comunidad, esas zonas son precisamente los activistas antiestatales, los que han tenido lo que tienen un historial de enfrentamiento con el Estado, de desconocimiento de las acciones que se puede hacer en materia de derechos por parte del Estado, y también las iglesias evangélicas, que también en los últimos tiempos han tenido una parálisis también de confrontación, y tenemos toda esta historia de la resolución del Ministerio de Educación, del Código de Familia, de la Constitución, etcétera, etcétera. O sea, eso es un denominador común además que tienen ambos. Por eso es que también el Estado sirve de chivo expiatorio para unos y otros. No, la culpa de todo esto es que el Estado le da el espacio a la iglesia, o la culpa de todo esto es que el Estado está tomado por el lobby gay feminista que quiere homosexualizar el mundo y destruirnos a todos. O sea, eso está ahí. Ahora, pero frente a eso, ¿cuál debería ser la acción? Técnicamente, lo que le tocaría al Estado es lidiar con el asunto, es decir, mediar en el conflicto. Y mediar en el conflicto, lidiar con el asunto, tiene una manera de hacerse el derecho. Esa es una forma en que si viene aquí algún abogado, si viene aquí un defensor del Estado de Derecho como tal, así en abstracto y a secas, bien liberal, exacto, bien liberal, va a venir y te la va a defender por ahí, y entonces que eso tiene una salida en forma a una ley de cultos, y entonces todo queda regulado, dónde es que pueden, dónde es que no pueden, y ya se acabó, y el conflicto queda suprimido, controlado en ese espacio, y que también estaría determinado por la existencia de leyes, un conjunto de leyes que le dieran determinados derechos a la comunidad LGBTIQ, y todo aquí y felices. Sin embargo, la práctica demuestra que eso no elimina el conflicto, sencillamente lo que hace es agazaparlo en esos lugares. Desde la perspectiva nuestra, por lo menos la que defendemos en la tiza, le toca al Estado cubano y a la sociedad civil con la cual tiene relación lidiar con el conflicto de otra manera. Y esto significa reconocer determinadas demandas legítimas de uno y otro grupo, pero también poniendo las líneas rojas en donde van cada cual. Y activando los grupos de la sociedad civil que también tendrían cosas que reclamarle y decirle y confrontarle a los sectores más extremistas
que están buscando la confrontación también con el Estado como medio de debilitamiento de la autoridad del Estado en un contexto en el cual cualquier cosa que incida en el debilitamiento del Estado, el debilitamiento del el gobierno y eventualmente la caída en términos simbólicos y prácticos de la revolución, favorece a los grupos más extremistas de que ambos están en lados. ambos lados, exacto. Es Es decir, que están en ambos lados. Porque además ahí hay un problema que a mí me parece también, que es que el Estado actúa como si no existiera una tercera posición, unos valores sustantivos a partir de los cuales tomar acción con respecto a ese problema. Tal pareciera que este es un problema de los homosexuales, los religiosos, que atañe a ellos y no tiene nada que ver con más nadie, y que bueno, el Estado puede, con una posición de bastante externalidad, al final darle a todo el mundo un poco, pero bueno, esto es un problema de ellos. Tal pareciera que ese enfrentamiento no es expresión de otros tipos de enfrentamiento y que no trasciende a la comunidad LGBT y a la comunidad religiosa. Eso se desprende un poco del modo en que el Estado ha lidiado con ese conflicto, que siempre, por supuesto, tratando de apaciguar, porque por lo menos con las iglesias evangélicas, y hay que decirlo ahí, más que con la comunidad LGBT, quizá también porque hay un problema de escala, que es otra cosa que cuando yo discuto con activistas LGBT que conozco, con gente sobre este tema, le digo, bueno, acá hay un problema de escala, aquellos son miles y estos son menos. Miles y organizados. Y miles organizados, formados y disciplinados. Estos no son organizados, formados, disciplinados, ni miles. Y entonces el Estado, un poco con la iglesia, a veces parece que hay una política de apaciguamiento. Vamos a tratar de hacer cosas para que estén tranquilos y que no me los mortifiques mucho, ¿cuál sería la palabra? No me los provoques. ¿Cierto? No me los provoques. Y mientras tanto siguen avanzando las agendas de derechos, el Código de Familia, la Constitución, la resolución del Ministerio de Educación, que bueno, todavía está en veremos. Pero o sea, por un lado hay esta política posiblemente, pero por el otro lado sigue avanzando la agenda de derechos. Es como decir, no vamos a enfrentar el conflicto porque de todas maneras todo el mundo sigue haciendo lo que quiere. Los derechos LGBT avanzan y las iglesias crecen. Exacto. No obstante, al Estado cubano le convendría desde la perspectiva socialista en la cual dice afirmarse, le convendría dejar clara cuáles son las líneas. En primer lugar, dejar clara la línea de la laicidad del Estado, que es anterior al surgimiento incluso de la República de Cuba. Por tanto, le convendría dejar claro que el Estado cubano se hace para alcanzar la mayor suma de felicidad posible, la mayor cuota de justicia posible, y eso implica la mayor cantidad de derechos para todas las personas en condiciones de igualdad. Que eso puede chocar con la visión de determinadas iglesias organizadas sobre lo que deben ser los derechos de las personas, probablemente, pero eso es un conflicto que tendrá que manejar, y tendrá que manejarlo desde una perspectiva revolucionaria, que significa que tus creencias no pueden significar bajo ningún concepto la disminución de los derechos de los demás, de los derechos de los demás, o inmiscuirse en asuntos tan sensibles como la educación o la salud pública de un grupo de personas. Porque parte del asunto es cómo los sectores fundamentalistas han manipulado, por ejemplo, el tema de la educación, es decir, el presunto derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos, o un tema de salud pública como es el aborto, y a la vez cómo eso se ha convertido también en parte de la agenda de la comunidad LGBTIQ, con discursos y concepciones que a veces se deslizan, todo hay que decirlo, hacia zonas también complejas de analizar, y que llegan a ser incluso en búsqueda de reivindicaciones que pudiéramos considerar muy justas, o que son muy justas, no que pudiéramos considerar que son justas, que llegan a ser confrontacionales con un Estado que es al día de hoy el que puede garantizarle esos derechos. esos derechos. No, porque es muy interesante, porque hay una doble tenaza. Por un lado,
están los que abiertamente no confrontan al Estado, que son las iglesias evangélicas, que nunca se dicen ni contrarrevolucionarias, ni contra el comunismo, ni contra el gobierno, ni contra Díaz-Canel, ni nada de eso, pero sin embargo hacen avanzar un conjunto de valores, un conjunto de agendas, un conjunto de concepciones de la sociedad y de la familia que son contrarias al proyecto del Estado cubano. Y por el otro lado está la comunidad LGBT que defiende un conjunto de valores, un conjunto de agendas, de concepciones sobre la sociedad y sobre la familia, que son progresivas y que en teoría son orgánicas al proyecto de la revolución, pero sin embargo ahí son muy punteros y son muy visibles los activistas que cualquier cosa la traducen en un enfrentamiento con el Estado y que son abiertamente entonces hablan de dictadura todo el tiempo y te dicen cosas como que porque hay activistas LGBT que llaman por ejemplo a no votar en el referéndum del Código de Familia porque a la dictadura no se le puede reconocer nada. O sea, esa es la doble tenaza. Por un lado estos que a nivel de valor, a nivel de sociedad civil, a nivel de representación, a nivel de cultural, lo enfrentan, aunque no es evidente. Y por el otro lado están los otros que en cierta zona del activismo lo enfrentan abiertamente, escudados en el discurso de los derechos, en el discurso de la... Entonces es muy complejo y el Estado, yo no sé, o sea, el Estado creo que además me preocupa que reacciona más rápido a lo que es evidentemente contrario a él. Reacciona más rápido, por ejemplo, a los activistas que son abiertamente contra el gobierno, contra el partido, contra el presidente, contra el socialismo, contra la revolución. Contra eso reacciona más rápidamente. Exacto. Entonces, una señal que deberíamos mandarle es que hay demandas legítimas que lo que debería hacer es capturar, sacárselas de la agenda a los sectores más reaccionarios y ponerlas como parte de la agenda pública de lo que tiene que hacer el Estado cubano en el siglo XXI. Eso tiene que ver también con este enfrentamiento que desde el 11 de mayo del 2019 existe. Eso probablemente no es un enfrentamiento subterráneo, pero que cristaliza y está ahí entre el CNSX, como que era hasta ese momento, podemos decir, una imagen que a lo mejor no es muy feliz, que no le gusta mucho a nadie, que era la catedral del activismo LGBT, que era el Vaticano del activismo LGBT, y a partir de ese momento hay una fractura, de ese momento la reforma y empiezan a surgir, o sea, todo el mundo afuera del CNC empiezan a surgir activismos que se enfrentan, hay una posición frontal con respecto al CNC, con respecto a sus iniciativas, con respecto a su manera de hacer el activismo. Y que entonces, en cierto registro impide un diálogo. Y pasa esto también que tú dices, de las demandas legítimas que puede haber en estos espacios que no son los tradicionales del CNC, y que sin embargo tienen valor determinadas cosas que se dicen. Y como también hay gente que, porque por ejemplo el CNC es una institución que está en La Habana, aunque tenga sus redes por todas partes, pero a veces percibo que en provincia hay un activismo que está confrontado con eso que es más fuerte. O sea, pero frente a eso, sí, y voy a utilizar la misma metáfora tuya, frente a la catedral o frente al Vaticano que ve que hay un cisma, deberían hacer lo mismo que hizo la Iglesia Católica en su momento. Es decir, frente a los cismas que amenazaban la cristiandad, la Iglesia Católica buscó cómo reconvertirse y lo hizo con éxito. Y lo hizo con éxito sobre la base de comprender que había determinadas maneras de organizar también la Iglesia, que no era una sola forma, que no era solamente la forma romana, y eso le permitió extenderse por América de una manera muy exitosa. Al CNC y al activismo que emana no solo el CNC, sino la FMC. En el caso hablando del feminismo. Exacto, que se menciona poco, pero no que se menciona poco, sino que aparece en un segundo plano en relación con el CNC y los derechos, por ejemplo, de las mujeres. Lo que debiera hacer entonces es, no puede ser que la bandera de la ley sobre la violencia contra la violencia de género sea una bandera de un grupo antiestatal. ¿Cómo va a ser eso? Es lo mismo que pasa con la ley de identidad de género en el activismo LGBT. Exacto. Eso tienen que ser banderas que tome la FMC o el CNC para convertirlas en su programa. Lo que pasa es que hay un vicio de la cultura política cubana y sobre todo una zona de la cultura política estatal
que es la de que no, si eso lo plantea Ciclanito de tal, que es tremendo gusano y tremendo, ya, conmigo no cuenta, a mí no me mencionen, no me hablen de ese tema. Bueno, pero estamos en un momento donde hay que superar eso, justo para decir, no, eso podrá plantear los funcionarios y tal, pero ahora lo vamos a plantear nosotros en los términos nuestros. Y fíjate, y esto, fíjate, será una parte que puede ser incluso hegemónica en la política cubana. Pero aquí tenemos ejemplos de cuando Fidel Castro, a alguien se le ocurrió decir Proyecto Varela, le dijo, o sea, Proyecto Varela, reforma la Constitución. No, la reforma de la Constitución la hacemos nosotros. Y metió lo suyo. ¿Ya? Entonces no puede ser que la agenda esté pautada en los términos y las condiciones en que lo está planteando los grupos antiestatales. Y eso va a implicar también confrontación. Claro. Sin duda. Y la discusión del Código de la Familia también ha puesto sobre la mesa esos conflictos. Pero hay que irlos solventando. Aunque, no, con respecto al Código de Familia y pensando en lo que tú decías ahora, hay un peligro que se dio con el Código de Familia que se sigue dando, que es pensar, clausurar eso al ámbito de lo jurídico. Porque tampoco es mentira que tú recuperas la causa justa que ellos estén diciendo, que estén instrumentalizando, simplemente diciendo, ya está bien, vamos a hacer una ley de eso, y ya, se encierran los abogados en un cuarto a escribir una ley y no se convierte eso en un proceso político, no se activa como un problema político y no se convierte en un problema de la revolución y de la izquierda revolucionaria en Cuba. Ese es un problema que ha habido con el Código de Familia. De pronto el Código de Familia, como decía que el pastor mentirosísimo de Holguín, esto no es un problema de revolución, esto no es un problema de socialismo, no, quien dijo, el Código de Familia es un Código de Familia socialista, es un problema de revolución y de socialismo porque es un problema de justicia, y los problemas de justicia son problemas políticos. Y eso es un peligro que hay ahí también todo el tiempo, la despolitización de eso, el Estado eludiendo el conflicto, que es un signo de la práctica del Estado últimamente, eludiendo el conflicto, tratar de despolitizar y convertirlo en un problema jurídico o un problema de otra naturaleza, pero no un problema político. En definitiva, al Estado cubano en las condiciones actuales le corresponde, si estuviera tomando nota de este podcast, y seguramente alguien lo estará haciendo, exacto, siempre hay alguien tomando nota. Siempre hay alguien tomando nota, le correspondería identificar que la solución a esos problemas es una solución, sobre todo política. Podrá tener algún punto legal, podrá tener algún punto de otra naturaleza, pero es sobre todo una solución política. Mientras no lo identifique así, mientras lo sigue eludiendo, como tú dices, mientras le siga dando de lado, va a seguir cabalgando sobre pequeños conflictos que están de vez en cuando y que peligrosamente pudieran encontrarse con conflictos más gruesos que sí entonces tendrán otras repercusiones. Entonces la cosa, el mensaje nuestro es cabalgarlo desde el punto de vista político. Porque esto que pasó en la Piragua es un capítulo de un proceso más largo. Un epígrafe de un proceso que va a ir escalando de enfrentamiento. De hecho, creo que todavía no habíamos vivido ese tipo de enfrentamiento. O sea, que alguien, que esta vez fueron 4 personas, o sea, los 2 periodistas, otras 2 personas más en un culto, pero esto, en las líneas discursivas, porque ya tú ves, porque la violencia tiene muchos niveles, y tú ves las líneas discursivas, cómo se van caldeando, en los comentarios de la gente en internet, en los posts, cómo se va caldeando la cosa, y puede ir a mayor. O sea, el tema de resolverlo políticamente, darle una salida al conflicto, no tratar de esconderlo, no tratar de clausurarlo, es algo en lo que yo coincido contigo, y la gente va a decir que nosotros en la tía somos muy pesados, porque siempre estamos diciendo que el problema es político, pero bueno, vemos que se asuma. Políticamente, no en este tema, sino en general, hay una ilusión de la política que se ha vuelto bastante habitual en Cuba. No, resolverlo de manera política es lo más revolucionario que se puede hacer en este momento. Correcto. No, nosotros vamos a ir diciendo que somos unos pesados con ese tema de la política. Pasando a otro tema. Yo estaba invitado a la Cumbre de las Américas. Y tú fuiste a una Cumbre de las Américas. Aquí estamos 2 gente de las DICE que tienen su historia con la Cumbre de las Américas. Háblame un poco de la Cumbre de las Américas a la que tú fuiste. Al Foro de la Sociedad Civil, por supuesto, que la Cumbre de los Pueblos. No era el Foro. Sí, hay 3 cosas en la Cumbre de las Américas. Una es la Cumbre de las Américas, el foro de los cancilleres y los jefes de Estado y gobierno. Está el Foro de la Sociedad Civil, que es organizado
también desde, en este caso, por esa cosa insepulta que se llama Organización de Estados Americanos. Y hay una tercera, que es la Cumbre de los Pueblos, que son movimientos sociales autoorganizados, autoconvocados. Parecido al Foro Social Mundial. Exacto, tiene relaciones y capítulos del Foro Social Mundial. Hace 17 años, yo era un niño, más niño todavía, y tuve la posibilidad de estar en la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata, esa con la cual tú iniciabas la transmisión de hoy. La de 2005, noviembre de 2005, Mar del Plata, Argentina, era la cuarta cumbre de las Américas. Y trascendió, no solo porque militarizaron Mar del Plata para recibir a Bush hijo, hacía apenas 2 años de la invasión a Irak, sino porque es decir, lo que marcó esa cumbre fue el rechazo de los presidentes de la región a proyectos del área de libre comercio de las Américas, que había surgido 11 años antes en Miami. Pero lo que le puso el puntillazo ni siquiera fue el rechazo formal, diplomático, el no alcanzar consenso, que eso en definitiva se ha repetido de una u otra forma en las cumbres sucesivas con temas puntuales. Lo que le puso el puntillazo a aquella cumbre fue en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, un Chávez en plenitud de forma, con esa frase que trascendió de Alca, Alca al carajo. Y aquí estamos para enterrar el Alca. Yo recuerdo con emoción aquella tarde, un frío tremendo, y la gente saltando. No creo que estuvieran tan emocionados con el entierro del Alca como el frío que nos atenazaba aquella tarde. Pero sin duda es de esos eventos que uno no sabe, que son históricos hasta que pasa el tiempo y dice, ay, de verdad que aquello lo fue, que significó el entierro del Alca. Allí de forma popular, es decir, en la Cumbre de los Pueblos, en los cuales se reunieron gente de muchos lugares, en Argentina además, que tiene una historia particular de lucha popular, y que fuera Chávez allí, es decir, el único de los jefes de Estado que estuvo en la cumbre de los presidentes y va hasta allá, hasta el Estadio Mundialista, y dice, caballero, esto lo hemos logrado, allí no hay Alca, al carajo eso se fue, nosotros vencimos. Es decir, eso pocas veces la izquierda puede decir vencimos. Y pocas veces ha pasado en América Latina. Sí. Porque incluso recuerdo aquella cumbre, creo que fue en Cartagena, cuando la cumbre se puso mala y hay un momento que Obama manda a cerrar la puerta y a salir a los periodistas. Y, o sea, todavía eso es un espacio, sobre todo en América Latina, en la Cumbre de las Américas, y los espacios que tienen que ver con los EA son espacios donde los americanos son fuertes donde quieran. En cualquier país donde tú hagas el evento, ellos es como su zona de confort. En efecto. Y aquella cumbre tuvo ese puntillazo popular porque antes había tenido en el ámbito propiamente diplomático puntillazo de gente como Néstor Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva, el propio Hugo Chávez, que esencialmente se habían opuesto al ALCA. No hubo consenso y por tanto el ALCA no pasó. Y no fueron solo ellos, porque a veces se olvida el papel que tienen los pequeños países del Caribe en estas cosas, que además es más una decena de países que tienen más que perder que otros países Exacto. grandes. Yo escuchaba hace una semana cuando estaban aquí en la Cumbre del ALBA al primer ministro de San Vicente de las Granadinas, y el mejor discurso de la Cumbre del ALBA fue el de Rafael González. No solo porque fuera el mejor discurso en términos formales, sino porque la manera en que él estaba explicando una posición llena del mejor sentido de cualquier pueblo de América, del Caribe, estaba dejando patente una cosa que a veces es difícil de encontrar en otros gobernantes de la región. Y uno, porque son islas que al final son más chiquitas que Matanzas, no le presta importancia a veces a lo que dicen. Y que han sufrido, o sea, el peligro de la intervención, o sea, Granada, Haití, o sea, esos eran países que en cualquier momento había una intervención militar, o sea, protectorados prácticamente. O sea, ese tipo de ejercicio de soberanía inviste una gran grandeza en el caso de los países, de las pequeñas naciones insulares. No, ¿cuáles fueron los países que en el año 1972, cuando nadie se atrevía a tener relaciones diplomáticas con Cuba, decidieron establecer relaciones con Cuba? 4 países del Caribe.
En ese momento nadie en América Latina se atrevía y ellos decidieron. Entonces, si resalto esto es porque también a veces uno, conoce a Maduro, conoce a Ortega, qué sé yo, están fuera de la óptica los países. Y que tienen una importancia trascendental, porque además, en no pocos casos, algunos de sus ministros estuvieron en Cuba. Son gente que tienen un cariño especial, porque una brigada médica allí de poquitos miembros, sin embargo, hace la diferencia, con lo cual te da la idea de con cuán poquito se puede resolver cosas en el Caribe, y la manera en que está diseñado el mundo no lo permite. Entonces yo pongo en valor también lo que significaron, o lo que significan los gobiernos de estos países en llegado el momento, ¿no?, el cónclave de la Cumbre de las Américas. Y ese ha sido el escenario en el cual ya se ha producido esto, que es la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, de la cual se ha hablado y se va a seguir hablando, porque yo entiendo que el Biden no cogió la seña. No, sin dudas. En realidad parece que Biden no ha cogido muchas señas. Sí, parece que ese señor no es muy agudo. No. En materia de política exterior, desde Afganistán y la huida apresurada hasta la guerra en Ucrania, es decir, le ha quedado un conjunto de sinsentidos en política exterior. Exacto, le ha quedado demasiado grande. Probablemente porque la política exterior de Estados Unidos para cada uno de estos lugares esté secuestrada por grupos de interés. Y en el caso particular de Cuba, ya sabemos para quién y por quién está secuestrada. Al parecer el autoritarismo reaccionario de Trump ejercía un tipo de política interna y externa mucho más coherente y mucho más estructurada para el imperio, porque todo el mundo decía era un loco, no sé qué, pero bueno, después resulta que este señor, que era comedido, tradicional, correcto, ha sido un desastre en política exterior. Exacto. Y sucede que por más que diga que América Latina no es el patio trasero de Estados Unidos, la realidad es que estamos al sur de Estados Unidos. Entonces no podemos mudarnos de ahí, y las políticas norteamericanas hacia la región tienen una influencia. Pero la cumbre va a tener un problema. 5 países centroamericanos no están presentes: México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Es decir, los 5 países que constituyen el último tramo antes de llegar a Estados Unidos, y con el que hay que negociar todos los problemas que tienen que ver con las crisis migratorias, y para el cual Biden envió a Kamala Harris a hacer una gira hace varios meses. Si ninguno de esos países va a estar en la cumbre, por actitudes distintas. Sí, porque hay razones distintas. Todo el que no va a la cumbre no es que no va en solidaridad con Cuba, en solidaridad con Nicaragua, o sea, Bukele no va porque los americanos le tienen puestos los cañones por otras razones. Bolsonaro no quería ir por, no sé si al final fue, no recuerdo. Sí, pero me mandaron un enviado. Sí, claro, los americanos han corrido, le han salido, como dicen en Matanza, le han salido caído aquí corriendo a ver cómo apuntalar la cumbre a última hora, porque aquello ha sido... Exacto. Y de todas maneras van a estar algunos animadores de viejo cuño, como son Justin Trudeau, sí, pero Justin Trudeau parece Gayly Friendly de la OTAN, ahí para amenizar el asunto, y también va a estar para adornar. Lo que él hace es adornar. Bueno, no sé, porque te cuento que acaba de ir a Ottawa justo en la previa de la cumbre Gabriel Boric. Que va a adornar también. Cada vez que vengo aquí al podcast hablo de Boric. Y cada vez que hablas de Boric, un poco que lo cortamos, pero esta vez no vamos a cortar nada de Boric. Habla todo lo más que tú quieras. Bueno, otra vez cortamos por tiempo, no porque seamos boriquistas ni nada de eso. Acaba de ir Boric a Ottawa, y entonces, digo, en términos de amenizar, y terminaron bebiendo cerveza. Ah, qué cool. Los presidentes cool. En un bar de Ottawa. Pero lo que quiero decir también por ejemplo, de Boric en la cumbre. Boric va a la cumbre y hay algunos medios que dicen, no, porque el sujeto se pronunció en contra de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y uno dice, pero de pronto, dice, no. Él se pronunció en contra de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque dice que así no iba a poder decirle que ahí se violan los derechos humanos.
Este es el presidente de izquierda chileno. Pero es Chile. Ahora, ojo con, yo me acuerdo que lo señalé la vez anterior, lo reitero ahora, la canciller chilena Era exacto. Viene del mundo de la OEA. Viene del mundo de la OEA, ¿no? El problema es que aquí podemos estar viendo la futura versión 2.0 mejorada. De Michelle Bachelet. No, yo digo con la canciller de Almagro, de Almagro, que en su día fue también canciller de Mujica. Exacto. Es decir, porque viene... Claro, Mujica nunca metió uno de los toques estos que metía Boris. Los toques que metían, por favor. Sin embargo, se hizo muy... Claro, todo se ha desprestigiado mucho porque incluso cuando tú comparas la izquierda que estamos viendo con la izquierda que hubo, o sea, también es que todo se ha corrido. Y ahora, se ha desprestigiado mucho. Y ahora voy para... y ahí llegamos a ese punto. Estamos en un punto en el cual desde la derecha dice, no, es que vienen de nuevo los rojos, Ay, no, pero no viene ningún rojo. Pero ese es el problema. Los rojos, no sé, vendrán en otra parte, unos muñequitos. Pero en América Latina no. A Gustavo Petro, quien ganó la primera vuelta de las elecciones y la tiene difícil para ganar la segunda, le hicieron firmar, antes de presentarse a las elecciones, un papel en notaría en el cual se compromete a no expropiar. Ay, no. A Boris. Pero, ¿qué es esto? Política, ¿en qué siglo estamos? Ay, no, yo esa bobería. Pero ustedes se dan cuenta, pero ustedes se dan cuenta. No. Ay, en esas estamos. Lula, el mismo de Mar del San Nicolás Plata. del Peladero. Lula, el mismo de Mar del Plata 2005 del No al AICA. Lula lleva como vicepresidente nada más y nada menos que a un antiguo oponente de las elecciones, Alckmin. Sí, pero el PT tú sabes que tiene una larga historia de hacer muchas alianzas para eso, por eso después en los juicios políticos y en los impeachment pasa lo que pasa. Entonces, y el propio Boris, quien en definitiva va a estar en la cumbre, también va con su propia agenda interna alrededor de la constituyente, que ha habido en las últimas semanas situación alrededor de si llega o no en definitiva a ser aprobada, es decir, cuando llegue el referéndum, que va a ser el 4 de septiembre. ¿Por qué? Porque cuando las cosas están frías no se puede resolver el problema con paños tibios. Y es parte de lo que sucede. Es decir, le han echado agua. Claro, todo ha sido un gran echarle agua a todo el proceso que hubo en Chile. En Cuba tiene un nombre eso más popular, ¿no? Es comprar pescado y cogerle miedo a los ojos. Eso en la época que se compraba pescado. En la época del pollo por pescado. A las cosas del pollo nadie le coge miedo. Todo el pollo se come. Bueno, entonces, esta va a ser justo la cumbre de las Américas, donde vamos a tener estos personajes. Va a estar, se despide Iván Duque, ese ejemplo de la democracia en la región, donde se cuenta semanalmente el número de masacres, líderes sociales. Ay, no, pero ahí eso no es ningún problema democrático. El problema democrático es que no haya partido y eso. Si hay 25 partidos, 15.000 periódicos, privados por supuesto, porque siempre eso, libertad de prensa es libertad de comercializar con la prensa. Muchas empresas privadas de medios, aunque maten a todo el mundo y todo el tiempo y eso, hay democracia. Democracia así como se mide. No, cuidado. En efecto. No hables cubano, que tú no sabes de eso. No, probablemente ni aspiro. Sí, porque hay que decirlo todo, tampoco. Y va a estar, en definitiva, también Alberto Fernández. Antes de llegar a Alberto Fernández me faltan dos perlas que son Costa Rica y Panamá. El presidente de Costa Rica recién electo, Rodrigo Chávez. El presidente de Suiza. Bueno, el presidente de Suiza entró primero que todo. Ese fue uno que antes de ser presidente se comprometió, conectándolo con el primer tema de nuestro podcast, con las iglesias evangélicas, a eliminar todo lo referente a esa cosa difusa, inexistente, ideología de género. Esa cosa que inventaron ellos mismos y que solo profesan ellos, porque los que profesan una ideología de género son ellos. Exacto. Pero bueno. Bueno, este es el presidente de Costa Rica, el sujeto pro evangélico, que de las primeras cosas que hizo, aquí se descontextualizó la noticia, porque la noticia que dieron fue que había roto un convenio de educación con Cuba. La ruptura del convenio tenía que ver, entre otras cosas, con esto que te decía anteriormente. Sí, va a ir este señor, el presidente de Costa Rica, a estrenarse, y Laurentino Cortizo, cuya función en Panamá es no solo la de ser el hub de las Américas, sino también impedir el hub de las Américas. Exacto. ¿Sabes? Esta cosa del aeropuerto. No es solo ser eso, sino también impedir el paso de migrantes. Desde Colombia, desde América del Sur. Exactamente.
va a estar Pedro Castillo, Qué bueno. quien de milagro. De milagro. Pedro Castillo no ha podido gobernar. Exacto. Yo realmente, eso es lo que me digo. Bueno, en este tiempo que ha hecho ese señor, No. tendrá muy buena voluntad, pero así se puede gobernar. O sea, no puede gobernar. No se puede, sencillamente. Ese es uno que ha tenido que ir conflicto sobre conflicto interno. Ha tenido 4 gobiernos en menos de un año. Sí, 4 gabinetes, me refiero. Una cosa terrible. Y va a estar... bueno, ya se sabe que por COVID la calle no va a estar. Por tanto, nadie tendrá la oportunidad de barrer el piso. No, y el Lambo en esta ocasión no va a cantar el Lambo en la cumbre. El problema es que se salvó. Porque es más difícil de defender el Lamborghini que la otra. No, sí. Ojalá hubiera cantado el Lamborghini, porque ahí se habría que decirle, oiga, me la cae, pero usted vino muy comunista, ¿cómo es eso de todo el mundo ir en Lamborghini a Varadero? Son mucho comunismo, Lamborghini para todo el mundo y Varadero para todo el mundo, ahí sí hay comunismo. Vamos a darle carnet partido a Yotuel. Y va a estar Fernández, quien también tiene... el gato, es un gato. Sí, él también tiene su interna propia, que es tendrá... un gatico bonito. Que resolver allí, porque, como todo, ¿no? La política exterior, continuidad de la política interior, tendrá que ver cómo maneja el asunto. Él lo ha planteado, al menos hasta ahora, en términos bastante... No, tal pareciera que él está un poco avergonzado de no poder sumarse a lo que él sabe muy bien. Exacto, pero que también tiene una interna muy dura, que tiene que ver con conflictos propios allí del ala kirchnerista del gobierno, la reacción propia de los movimientos sociales, que yo digo que es un aprendizaje que deberíamos tener nosotros en Cuba. El cómo cabalgar las tensiones entre quienes están en el gobierno y quienes, siendo aliados del gobierno, están en la calle. Exacto. Es un aprendizaje que nosotros nos tenemos. No, eso está en cero aquí. Porque volviendo al tema anterior, es decir, daría cuenta de problemas que tenemos para entender determinados fenómenos. Y para lidiar con ellos. Exacto. Entonces, esa va a ser la cumbre americana, donde no se sabe qué va a ser la estrella que puede pasar, que pueda pasar ahí. Y bueno, en esa cumbre no estuviste tú. En esta no va a estar yo, ni en la de los pueblos, ni en la de la sociedad civil, nada. Exacto. A mí sí me dejaron... No, claro, bueno, es que obvio, ustedes pensarían... está claro que a mí, si a alguien no iban a invitar, era a mí. Oye, y una última cuestión, para ir cerrando. Yo no voy, pero hay gente que sí va de Cuba. Por supuesto. O por Cuba. Esto va también para otro programa, es la asunción de la representación del país por unos u otros grupos. Bueno, dejado eso ahora como un hipervínculo para otro programa, sí, en Los Ángeles está hace rato gente, algunos de los que viven permanentemente en Estados Unidos, otros de los que se la dan viajando por todo el mundo, que, bueno, los que viven allí no... La oposición rodante. Que sí, y flotante. Sí se organizaron, sí tuvieron sus papeles en regla para acceder a los foros de la sociedad civil, para imponer su punto de vista. Vimos algunos personajes y hija de algunos otros personajes inflados en Cuba. Por ejemplo, un performance estos días de utilizar el bulevar famoso de las estrellas de Hollywood para poner estrellas de presuntos activistas cubanos. ¿Pero esa fue Rosa María Payá? Yo no menciono a estos personajes para no darle más problemas. Ya tú lo mencionaste. Es un aprendizaje. Ay, pero la señora... pero la Payasa de Rosa María Payá. Hay un aprendizaje que es no decir nombres de ninguna de esta gente para no darle más propaganda. Sí, pero ellos están organizados ahí. Ellos sí se tomaron fotos con Almagro. Ellos tuvieron la posibilidad también de reforzar sus posiciones, no solo anticubanas, sino también conectado con las primeras cosas, lo que estábamos hablando, antiestatales. Ahí estuvieron grupos que también refuerzan estos discursos, por ejemplo, alrededor de la persecución religiosa en Cuba, grupos que refuerzan la visión sobre la falta de derechos de la comunidad LGBTIQ y de feminismo, que son afines a los elementos más extremos, los que hablábamos al inicio. Claro.
Y ese es el gran contexto en el cual hay que ver cómo funciona. A mí me interesa que el gesto que bueno, que es muy viejo, que no es de esta ocasión nada más, el blanqueamiento de ese tipo de procesos. O sea, por ejemplo, a Jorge González o a Cristina Escobar no les procesan las visas, pero se lo procesan a otros. Y sin embargo, en blanqueamiento, de eso decir, no, pero no es que ellos sí son la sociedad, eso no tiene nada que ver, eso no demuestra nada, eso no es nada, eso no tiene nada que ver. Que es muy interesante que eso ocurre, y está ocurriendo todo el tiempo. Entonces hay un desconocimiento porque hay otra línea discursiva de la que además participa el gobierno, que es la de las verdaderas sociedades civiles. Es lo que apuntaba ahorita, que da un programa... Sí, ahí habría que dedicarle a eso un programa, el problema de la sociedad civil, y en el socialismo y el capitalismo. Yo decía en uno de estos foros, en una de las reuniones que realizábamos aquí, las personas que estábamos invitados a participar del foro y queríamos participar del foro de la sociedad civil, yo decía, bueno, es que esa idea de la verdadera sociedad civil, hay un error conceptual ahí, no existe la verdadera sociedad civil. La sociedad civil existe. Tanto ellos como nosotros, lo que hay una sociedad civil que es revolucionaria o que es patriótica o que tributa un proyecto de sociedad con independencia, con soberanía, con justicia social, hay una sociedad civil que tributa a esa agenda y se manifiesta y se ve claramente cuando la embajada que cierra el consulado y no le procesa documentos a nadie, le procesa documentos preferencialmente a esos compañeros, a esos señores. Las sociedades civiles en el mundo son funcionales a los estados a los cuales están asociadas. O a la subvención de esos estados. Entonces, no, ahora si lo llevas entonces al caso cubano... y al caso cubano no solo, al caso de los estados capitalistas también, porque los movimientos sociales anticapitalistas son esa zona de la sociedad civil que produce valores, representaciones y concepciones que impugnan el estado liberal, capitalista, clasista. Ya aquí estamos dejando un tema para... Sí, no vamos a profundizar aquí. Por eso esto hay que sistematizarlo, porque parte de lo que nos pasa, sucede aquí en el podcast, es que nos quedamos a veces a mitad en el desarrollo teórico de determinados temas, que no tienen que ser necesariamente metatrancosos. Pero bueno, entonces ese es el punto en el que estamos. Quizás cuando nos veamos para la próxima vez del podcast, ya ni nos acordaremos que hubo una cumbre en Los Ángeles. Pero a lo mejor nos podemos preguntar esto sobre la verdadera sociedad civil, si eso existe, si no existe. Pero tenemos ahí algo para discutir, por lo menos. Yo creo que es el asunto. Entonces, así las cosas. La cumbre solo va a ser el tema de interés esta semana. No, por supuesto. Y ni siquiera tanto, porque ya el domingo próximo son las elecciones en Colombia, pues ya eso va a pasar a un 14º plano. No, y yo ni siquiera estoy seguro de que en Cuba tampoco la gente esté muy al tanto de la cumbre. No en las redes sociales, excepto los que íbamos a ir y no fuimos, y los que van a ir y si van. No hubo tampoco mucha gente hablando. Bueno, sí, la gente sabe, pero tampoco es un tema de la cotidianidad. En cualquier caso, esta cumbre, con toda su podredumbre, como yo he dicho en algunos lugares, la podredumbre de las Américas, también yo creo que hay que mandarla al carajo, como se mandó al carajo el Arca, precisamente por su relevancia y porque nada interesante y nada importante se va a decir ahí, sino que se contata una vez más cuál es la naturaleza de las relaciones de los Estados Unidos con América Latina, cuál es la naturaleza de las relaciones de los Estados Unidos con nosotros, qué podemos esperar de ellos. Esto ha sido el podcast de La Tiza y los esperamos en la próxima edición, a ver cuándo se nos ocurre de nuevo grabar. Hasta que nos dejen salir. No, deja eso para cuando lo hagamos en televisión. ¿Qué vamos a decir? Como dice una compañera española, hasta la próxima vez que nos dejen salir.